Buenas tardes, saludos, Dios les bendiga desde Lago Pueblo. El Señor me vino hablando por este tema, el dominio propio y cómo está el Espíritu Santo obrando en mí. Todos tenemos luchas en distintas áreas de nuestro ser, pero todos la tenemos. Hay una historia que un indio le pregunta a su abuelo, al cacique de la tribu, preguntándole: abuelo, tengo problemas y malos pensamientos y tengo muchas luchas en mi cabeza. Y el abuelo le explicó de que en su mente había dos lobos, uno negro y un lobo blanco. Y el lobo negro era el mal y el lobo blanco era el bien. Y que iban a estar peleando en su cabeza. Y el niño le pregunta: eso es lo que me pasa, abuelo, pero ¿cómo puedo vencerlo? ¿Cómo puedo ayudar a que esos lobos, cuando pelean, ganen blanco? Y el abuelo le dijo: al que vos alimentes, ese va a ser el lobo que va a predominar sobre el otro. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La importancia de permitirle al Espíritu Santo obrar en mi corazón para que el resultado sea lo que vamos a ver más adelante, el fruto del Espíritu Santo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dice Proverbio 25:28. Como una ciudad asolada, derribada, que no tiene muro, no tiene defensa, cualquiera puede llegar, está a la merced del enemigo. Ese es el hombre que no tiene dominio propio y es un terreno de la voluntad nuestra. Sí, depende de mí, depende de cómo le permito yo a Dios obrar en mi interior. Segunda de Pedro 1, 5, 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, ponele garra, ponele pila, ponele fuerza, ponele muchas ganas. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dominio propio significa que yo controlo mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, mis acciones, y no que es al revés, que ellos me controlan a ti. Y no hay nada que no puedas dejar. No hay nada que no puedas dejar en las manos de Dios. Si yo me pongo a pensar, si yo tengo dominio propio en ciertas áreas de mi vida, con el dinero, ¿estoy yo gastando más de lo que entra? ¿Estoy comprando cosas que después no puedo pagar? ¿Estoy invirtiendo bien? ¿Estoy siendo mayordomo fiel de lo que Dios me da? ¿Estoy diezmando como corresponde, como Él me pide que yo diezme, que ofrende, que dé? ¿Qué estoy haciendo con ese dinero que Él permite que entre en mi vida? ¿Tengo control en mi vida moral? ¿Qué es lo que veo, digo? Todos estos pensamientos, donde yo voy, soy luz, soy sal. ¿Qué hay dominio propio en la relación con las otras personas? ¿Cómo me comporto con los demás? ¿Qué de mi dominio propio sobre mis emociones, sobre la envidia, sobre el enojo, sobre los celos? ¿Qué de mi dominio propio sobre lo que como, lo que bebo? Pueden ser drogas o no, pero ¿estoy cuidando el templo del Espíritu Santo que Dios me ha dado? ¿Tengo control sobre lo que sale de mi boca? Los juicios, los chismes, lo que yo digo, lo que yo hablo, juzgo, critico, hablo mal de otro. ¿Tengo dominio propio sobre mi persistencia en hacer las cosas? ¿Soy inconstante? Qué importante que es ponernos a pensar sobre estas cosas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Porque todo lo que yo hago voy a pagar, van a ser las consecuencias. Por eso es tan importante permitirle al Espíritu Santo de Dios que entre en mi vida y tome el lugar que le corresponde.
haga lo que tiene que hacer en mi vida, le tengo que permitir yo, por eso tengo que ponerme las pilas para eso. El Gálatas 5:22 dice que el resultado del obrar del Espíritu Santo, el fruto que se le llama del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Están esos resultados en mi vida? ¿Tengo ese resultado en mi vida? Entonces, ¿qué está obrando en mí? ¿El Espíritu Santo o el mundo tiene más peso en mi corazón? ¿Está de acuerdo mi vida con todos estos resultados, valores? Porque si no es así, me voy a encontrar luchando con Dios, como tirando una cuerda, permitiéndole que obre en mi vida, pero después con mis reacciones, con mis malos pensamientos, con mis malas actitudes, con lo que hago, lo que yo quiero, tiro para el otro lado. Y Dios, que obra en su infinita gracia, misericordia en mi vida y me ayuda y obra en mi interior, y encuentro en una lucha de tirantez con Dios, y guarda que eso se puede romper. Y yo me encuentro en una situación de tirantez con Dios y con falta de felicidad, sin gozo, sin paz, sin paciencia. ¿Tengo yo dominio propio en mi vida realmente? Yo creo que no. Cada uno en su fase, en su lucha. Si yo me pongo a pensar que de tener dominio propio con los placeres, ¿es mi forma de ser buscar siempre placeres? Que de mi dominio propio en querer agradar a otro en forma de medida, siempre caer bien y hacer cosas que no corresponden por querer agradar a otros, no saber decir que no y después pagar las consecuencias. ¿Qué de mi vida sexual? ¿Tengo dominio propio o eso me lleva a ver como objeto sexual a todas las demás personas? ¿Tengo yo dominio propio en lo que hace a lo que entra, a mi deseo de tener, a mi prosperidad? Si mi prosperidad es desmedida, llego a hacer cosas que no corresponden. ¿Qué de buscar atractivo personal? ¿Tengo dominio propio en eso? Puede llevarme a hacer cosas re locas, ¿no? O a la fama y la notoriedad. ¿Cuántos hacen tremendas tonterías por un poco de fama? Es importantísimo el dominio propio y eso lo ha dado Dios, porque eso la templanza es un obrar del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué del atractivo personal, de buscar atractivo personal? Todas las cosas en su aspecto o espacio o límite saludable es sano, es bueno. Pero ¿qué pasa cuando eso está fuera de mi dominio propio? Y se convierte en obsesión a veces, ¿no? Igual que del deseo de tener control sobre todas las cosas. El control remoto, el control se lo tengo que dar a Dios. Él tiene que tener el control sobre todas las cosas. Yo le tengo que dar la sartén, el mango de la sartén. Si yo no tengo dominio propio, no estoy conforme conmigo mismo y soy infeliz. Dios nos ha dado una identidad a cada uno de nosotros. Dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No nos encontremos luchando por ser otro que no somos nosotros. Si pensamos en el dominio propio en un cristiano, quiere decir de que tenés una vida espiritual avanzada, correcta. Debemos siempre pensar antes de actuar, ¿no? Tener dominio propio sobre nuestros pensamientos que nos llevan a acciones correctas. No ser calculador, no, sino pensar lo que yo voy a actuar va a ser el resultado. Si el Espíritu Santo obra en mi vida, el resultado va a ser amor, gozo, paz, paciencia. Pero si el mundo me llena a mí, va a ser que el resultado de esa acción sea mala. Y en contraste al obrar en el Espíritu Santo, unos pasajes antes dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¡Wow! Y todas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow!
Y si uno se pone a ver, tiene el homicidio con la borrachera, la hechicería con los pleitos y los celos, las iras con el adulterio, el enojo con el adulterio y la fornicación. Para Dios está todo al mismo nivel de maldad. Por eso es tan importante que yo no hago esto o aquello, pero hago esto o el otro. Si yo me enojo, si yo tengo ira, tengo celos, eso es lo mismo que si yo estuviera matando a alguien. Por eso pensemos, si yo me pongo a pensar en este tipo de pecados, yo algún pecadillo de esos tengo. Pero lo que Dios dice acá, que el que practica es el que lo hace repetidamente y no tiene arrepentimiento de lo que está haciendo, por un lado. Y el otro es que todo está al mismo nivel. ¿Para qué? Para que no juzguemos al otro y no nos creamos superiores al otro. Esta lista es larga y es horrible, pero todos tenemos, porque es el obrar del mundo, de nuestra naturaleza caída en este mundo. En cambio, el obrar del Espíritu Santo en mi vida es totalmente lo contrario. ¿Y qué es lo que provoca? Vida, vida abundante y paz. Mi vida es el fruto, es el resultado del Espíritu Santo, mirando mis acciones con relación a la sociedad, con relación a mi actitud en mi familia. Pongámonos un poquito delante de Dios honestamente y analicémonos si es el resultado de Dios en mi vida o es el resultado del mundo. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso, los lugares donde voy, lo que estoy haciendo, cómo me conduzco en los lugares donde no estoy con la iglesia, con la familia. ¿Es el resultado del Espíritu Santo o es el resultado de la obra del mundo que influye en mí con relación a lo que está escrito acá, ¿no? Lo que está escrito en la Biblia? Cuando yo conozco al Señor, me entrego, me bautizo, entra el Espíritu Santo en mi vida, soy una nueva criatura porque estoy en Cristo Jesús. Y después de eso le estoy dando las espaldas al pecado. ¿Por qué? Porque la ley de la vida de Cristo tiene la autoridad sobre mí y ya no tiene autoridad sobre mi vida la ley del pecado y de la muerte. Eso lo tengo que tener bien en claro. ¿Para qué? Para el momento de darme cuenta de que hay cosas que me están atando, tengo la autoridad en el nombre de Jesús de decir no, no tenés ninguna autoridad sobre mi vida. Así que con esa condición yo puedo decir sí y dejar todo, todo, sí se puede. Sí se puede dejar cualquier cosa que te ata a la antigua vida, sí se puede. Dios está deseoso de escuchar esas oraciones de arrepentimiento y destrucción y darse cuenta de que estoy haciendo mal en algo y pedir perdón y arrebatarle todas mi vida al diablo y entregársela nuevamente a Jesús. Dios está deseoso de escuchar esas arrepenticiones, esas confesiones de un corazón contrito, humillado, roto, y que reconoce que Jesucristo es el único Dios y Señor de nuestras vidas y Él es el único capaz de poder darnos vida y arreglar cualquier relación que está dañada. Y acordémonos que si nos mantenemos en esa tesitura de no romper con el pecado, no estamos dañando a nosotros mismos, nuestra relación con Dios, a mí mismo y a todos los seres que me aman. Aunque no lo creamos, trae consecuencias por generaciones. No podemos ser felices sin vivir una vida entregada a Dios o estar en la puerta del templo, ni afuera ni adentro. Dice Dios que a los que no se deciden si van a seguirlo a Él o van a seguir al diablo, son los tibios y que los vomitará de su boca. Los que no se deciden, los tibios, le causan náuseas al Señor. Por lo general, el hombre común muchas veces no tiene dominio propio y hace las cosas sin pensar. Entonces, tiene consecuencias. Pero nosotros, los hijos de Dios, sobre todo los hijos de Dios, tenemos que saber que lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y hay leyes físicas y hay leyes espirituales que no podemos quebrantar. Antes de hacer cualquier cosa, tomar decisiones, tener reacciones, hablar, hacer cosas, tenemos que primeramente pensar esto cómo va a afectar mi vida espiritualmente, dónde estoy yendo, lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo, va a traer una consecuencia.
Y esa consecuencia tengo que pensar si va a afectarme espiritualmente mi vida, si me va a afectar económicamente, si va a afectar mi salud. ¿Cuántos estamos pasando condiciones físicas malas porque hemos quebrantado leyes físicas? En la alimentación, el cuidado del cuerpo, tomar agua, hacer ejercicios. ¿Cómo esto que voy a hacer, voy a decir, voy a mirar, esto actuar mío va a tener consecuencias y con relación a los demás? ¿Cómo me van a ver los demás? ¿Voy a realmente ser luz y sal si yo en este lugar hago esto, digo esto? ¿Es una reacción mía por un enojo? ¿Qué consecuencias voy a tener? Porque todos daremos cuenta. Y lo que nosotros cosechemos, eso mismo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. No engañéis, dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios, estudiemos la Biblia, oremos, busquémosle al Señor en profunda intimidad para poder entender y saber cuáles son esos lineamientos que no tenemos que quebrantar. Yo puedo estar haciendo cosas, mirando, diciendo, pensando que en mi presente, que van a embargar mi futuro. Podemos estar haciendo cosas que van a robar mi mejor futuro con Dios. Y hoy estás escuchando, si estás escuchando esto, está hablándote Dios diciendo de que te falta dominio propio en áreas de tu vida. Dios me habló sobre áreas de mi vida y tenemos que saber de que cuando Dios nos habla de eso van a venir pruebas y consecuencias y va a haber ese resultado para ver cómo nosotros reaccionamos ante esas cosas. Por eso es tan importante entender que es bello, pero es peligroso escuchar el Evangelio cuando no somos obedientes o consecuentes, porque va a traer consecuencias y va a haber resultados negativos. Pero a la vez, escuchar el Evangelio es hermoso, es maravilloso, porque nos da la esperanza y nos da vida y paz y gozo y abundancia de misericordia. Por eso es tan importante que tenemos que tener dominio propio. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu para que estuviéramos en cobardía, para que estuviéramos en menos, no, un espíritu de poder, de dominio propio, de amor. Eso es el Espíritu Santo. Permitámosle a Él obrar en nuestro interior para que ese resultado, ese fruto sea el que dicen las Escrituras. Tenemos que tener dominio propio sobre los pecados, sobre los pensamientos, sobre las emociones, sobre los deseos, sobre los sentimientos, sobre la lengua y sobre nuestros comportamientos. Debemos tener dominio propio sobre el pecado, dije. Imaginémonos cuando José estaba en Egipto, había sido vendido por sus hermanos por celos, por enojos, por conflictos entre ellos, porque el padre tenía mayor aprecio sobre ese hijo y lo demostraba y generaba lío entre los hermanos, pero entre los hermanos había celos, iras, contiendas. Y el resultado de eso se llenaron de odio, que en un momento lo vendieron a José, hicieron que lo había matado una fiera y fue vendido a gente que pasaba y lo llevan a Egipto y vive en un país extraño, en otro idioma, siendo esclavo, estando preso, siendo tentado de todas formas, pero él tenía a Dios en su corazón. Dios estaba con él y él tenía dominio propio porque el Espíritu Santo estaba con él y lo guardaba de todo mal, como a vos, como a mí. Es más, nosotros hoy tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, la Trinidad completa. Bueno, y José estaba en Egipto y vienen los hermanos. Ese dicho que dice, ya vas a volver con el caballo cansado. Bueno, se cumplió. Y los hermanos vinieron a pedir comida porque había una gran hambruna en toda la tierra. Y Dios lo permitió. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron a los pies. Y José, cuando los vio y vio a su hermano, no se aguantó porque las emociones fluyen. La mostaza sube, la adrenalina corre en el cuerpo y genera reacciones.
Nos ha creado Dios así el cuerpo. Nos dio eso para que nosotros nos podamos defender de un ataque, para que podamos sobrevivir. Así que es natural. Pero él lo que hizo, se contuvo. Se fue a su pieza, gritó, lloró y se contuvo. Dice Génesis 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró a su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo. Tuvo dominio propio. Él podía haber mandado a ejecutarlos, haberlos echado. Él tenía el poder porque era el segundo de Faraón, pero no, él se contuvo. ¿Y qué dijo? Poned pan, dale de comer a aquellos que están en contra tuya. Dales. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos que entrenar. El dominio propio es como un músculo, ¿no? Hay que entrenarlo. Si yo hago un ejercicio fuerte, levanto algo sin haber ejercitado, haber entrenado el músculo, seguramente me voy a lastimar, más a mi edad. Pero necesito entrenarlo. El dominio propio es como un músculo que se entrena y que después, cuando vienen las situaciones, puede reaccionar sin dañarse. La primera de Pedro 5:8, la nueva versión internacional, dice: practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y conocimiento dominio propio. Pónganse las pilas, ejercítense en el dominio propio. Debemos tener dominio propio sobre nuestro pecado. Sobre el pecado, no sobre nuestro, sobre el pecado. Tenemos que tener dominio propio sobre nuestros pensamientos. Nuestra mente o nuestro corazón es el lugar donde se lleva a cabo esa batalla. El enemigo tira pensamientos, nos hace entrar pensamientos con la televisión, con lo que vemos en la sociedad, con lo que escuchamos, los chismes. Todo lo que entra es lo que va a nosotros a alimentarnos. Y va a ser el alimento que nosotros permitimos que alimente a ese lobo, como decía la fábula al principio, ¿no? Ese lugar en nuestra mente que es donde todo tiene esa lucha que es en nuestros pensamientos. Dice Romanos 12 que tenemos que transformarlos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que pensás? ¿Los echás a los malos pensamientos en el nombre de Jesús, los reprendés y los echás afuera, o los permitís que entren a tu cabeza y los alimentás y le das vuelta y te genera que tu mostaza vaya subiendo? ¿Entendés la diferencia, no? Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la cruz de Cristo. Debe pasar por el filtro del Señor, si no, desechalo, porque es como que si nosotros tuviéramos dos tanques de combustible, uno de nafta buena y otro de nafta mala, o de combustible malo y de combustible bueno. Según como yo lleno ese tanque de cosas malas, ¿qué escuchás en televisión? ¿Qué escuchás de la gente? ¿Qué te maquinás vos mismo? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que escuchás que te va llenando tu tanque de cosas malas? Entonces, cuando viene una situación y reaccionás, entonces te das cuenta cuál es de los dos es el que está alimentando tu ser. Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Poner los ojos mirando hacia arriba. Si nosotros miramos al Señor, vamos a darnos cuenta que Él tiene absolutamente todo, está en sus manos, y lo demás va a caer por peso propio. Dice Colosenses 3:2: poner la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. No en las cosas de la tierra, no pienses en las cosas de la carne, pienses en las cosas del Espíritu. Dice Romanos 8: porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros para que andemos conforme a la carne, sino que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne son las cosas de este mundo, las cosas que nos alejan de Dios. El mundo y la carne nos quieren alejar de Dios y hacen todo lo posible. ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos poner pensamientos de bien, buenos, como decía el apóstol Pablo. En todas esas cosas, en esto pensad. Dice Proverbios 23:7 que nosotros somos lo que pensamos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y de ese corazón salen los malos pensamientos, ¿no? Mateo 15:9 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, o sea, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De qué te estás llenando, hermano? ¿De qué estás alimentando? Cambia tus pensamientos. Tienes que tener dominio propio sobre tus pensamientos, si no, cualquier mal pensamiento o una reacción mala de alguien va a hacer que explotes muy mal. Debemos tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros deseos. Y es lo importante que es esto, que tenemos un ejemplo, que los hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, sus primeros hijos, se matan entre ellos por los celos, la ira, la contienda que había entre ellos. Los llevó al homicidio del hermano. Tenemos que controlar nuestras emociones, nuestros deseos. Pero una cosa es controlarlas, tener dominio propio, y otra cosa es enterrarlas en el alma. No, 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 no. No hay que tragarse las emociones. Hay que sacarlas afuera, exteriorizarlas, no en emociones, sino en confesión. Por eso tenemos que ir a los pies de Cristo, confesados los unos a los otros, confesar nuestras cosas delante de un hermano crecido, delante de Dios, y entregándoselas a Él. Dios está deseoso de escuchar esas oraciones. Les cuento cortito, yo cuando entro al Señor, yo era de esas personas que lo dejaban a los hijos hacer hasta que me enojaba y era muy severo con mis hijos. Esto que provocaba de que ellos recibieran, en vez de una disciplina, recibieran un castigo, y un castigo que dañaba y que no era correctivo, no era disciplinador, sino era castigador. Y cuando pasó el tiempo, Dios me dijo de que yo les pidiera perdón por todas esas cosas, y le pedí. Y mi hijo más grande, Cristian Jones, me escribió una carta, y yo les di unos papelitos para que ellos escribieran a ver en qué se sentían ofendidos o que yo les había dañado, y me decían día, hora, que yo había sobrepasado esos correctivos, y me pidieron más hojas. Y les pedí perdón y oramos, y hoy podemos ver de que nuestras relaciones han cambiado porque Dios permitió de que se sanen esas relaciones. Por eso no hay que enterrarlas, no hay que ponerles mantos blancos, no. Hay que llevarlas en confesión al Señor. Y arrepentidos, Dios te va a dar por su misericordia una nueva vida. Pensemos en David. No tuvo control de sus deseos y de sus sentimientos y emociones. Él tenía que estar en la guerra y estaba en el terrado de su palacio y vio a Betsabé que se bañaba y no se lo aguantó, la trajo, tuvieron relaciones, mandó a matar al marido, tuvieron un hijo y pagó las consecuencias porque el profeta Natán lo confrontó. ¿Y qué pasó? Él automáticamente, cuando se dio cuenta, Dios le manifestó que estaba mal, se arrepintió y cambió, pero pagó las consecuencias. Sus hijos murieron. Por eso es tan importante, apenas tengamos estas luces de Dios que nos iluminan ciertas áreas de nuestra vida y nos hacen comprender, automáticamente pidamos perdón, arrepintámonos y dejémosla de lado todas esas cosas y tomemos nuevamente camino. Sansón, a pesar de que los padres le dijeron de que tenía todo en contra, se enamoró de una niña filistea y pagó las consecuencias con su vida. Debemos tener control y dominio propio. Permitámosles al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Para tener dominio propio, por favor, sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos. Vemos tantos hermanos que han caído en terribles pecados porque no supieron controlar unos minutos. Debemos tener dominio propio sobre nuestra lengua. Qué difícil, ¿no?
es como nuestros pensamientos. Y yo se lo tenía que decir y se lo dije, me enojé y se lo dije. Sobre lo que digo, ofende, humilla, menosprecia, es pecado. Lo que sale de mi boca es lo que contamina, no lo que entra, porque Cristo decía de que eso iba a la letrina, sino lo que sale de la boca es lo que contamina, lo que daña. Dice Proverbios 10 que muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. En el corazón es donde surgen los pensamientos. Y dice, refrena tus labios, refrena tu lengua, hermano. Ponele un bozal, porque dice que es como una pequeña chispa que enciende un semejante incendio. Las guerras vienen por problemas de la lengua. Aún el necio, dice que en Proverbios 17:28, aún el necio pasa por sabio cuando se calla. Pensemos bien cuando vamos a hablar, tengamos dominio propio sobre nuestra lengua. Yo sé que es difícil, pero esto es como dije, eso es como un músculo, hay que entrenarlo, ir de a poco y el Señor en su infinita gracia nos va a ayudar si ve que en nuestro corazón hay deseo real de cambiar eso. Debemos tener dominio propio sobre nuestro comportamiento. ¡Wow! Nosotros somos sal, somos luz allá afuera donde el mundo nos ve o donde no nos ve Dios. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos un chip que mandara una señal y pudiera mandar a un televisor en una reunión de los domingos y ver lo que estábamos pensando en la semana? Lo que estuvimos haciendo, viendo dónde estuvimos. ¡Wow! ¡Qué conflictivo! ¿No? Qué complicado sería para muchos de nosotros. Lo que pensamos trae bendición, trae gloria a Dios. Por eso lo que nosotros pensamos es tal cual somos y nuestros comportamientos son en base a los pensamientos. Pero tenemos que tener dominio propio sobre nuestro comportamiento. Con nuestro comportamiento sobre todas las cosas, no con los demás, sino conmigo mismo. La comida puede pasar de ser de nutritiva a destructiva en el tipo de comida. Yo soy templo del Espíritu Santo. Estoy cuidando el Espíritu Santo. ¿Lo estoy arreglando al templo de Dios para su presencia o lo estoy destruyendo? Por eso es tan importante cuidar nuestra vida. Cómo hablo, cómo digo, cómo pienso, cómo me comporto. ¿El pecado tiene poder sobre mí? No lo tiene. Ya está roto la ley del pecado. Eso sabelo. Entonces vos podés cualquier cosa, situación, circunstancia, deseo, adicción, todo lo podés traer a los pies de Cristo con una simple confesión. Por eso, los consejitos prácticos, ¿qué tendría que hacer? Primero, tengo que quitar todo motivo de tentación en mi vida. Si yo tengo problema con la pornografía, saco internet. Si yo tengo problema con los malos pensamientos, empiezo a pensar cosas buenas y no me junto con la gente, no me junto con la chusma que me está llenando la cabeza, porque primero tengo que sanarme para después ir a predicarles. No puedo, si estoy enfermo, no, porque voy a llevar enfermedad. Por eso, como dice Mateo 5:29, si tu ojo es condición de caer, arráncalo, hermano, y quítalo. Es preferible entrar tuerto a los cielos y no con los dos ojos en el infierno. Si mi mano es ocasión de caer, lo que yo estoy haciendo, lo que yo no estoy dando, empecemos a hacer lo que Dios nos dice acá en las Sagradas Escrituras, por favor. Es de vital importancia. Hoy ya tenés un llamado de atención de Dios que me lo hizo a mí. Pongámonos la pila, es un músculo. Dice, primero, quitar todo motivo de tentación. Segundo, sanar mis emociones. Tengo que hacer sanidad interior. Si nosotros hacemos sanidad interior, porque seguimos lo que nos pide la Biblia, lo que nos pide Dios a través de la Biblia, la sanidad interior, sacar para afuera todas esas cosas. Cuando yo fui y puse mi cara y puse mi confesión delante de Dios, Dios le mostró a Graciela Fernández, la esposa de Jorge, Graciela Lasca, la esposa de Jorge Fernández, de que había una situación en mi vida con mi mamá y mi papá que faltaba sanar. Y eso estaba ocasionando en mí que yo actuara así. Yo fui, hablé con mi mamá y mi papá, estaban vivos en ese momento, y tuve la oportunidad de ser sanado con mi mamá, cosas que tenía incluso desde cuando ella estaba embarazada, mira vos.
Yo no había hecho nada, lo había recibido por una acción de mi mamá. Dije hace un tiempo atrás que esto tenía consecuencias incluso sobre nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso es tan importante, hermano, limpiar tus vestiduras en la sangre de Cristo. Vení, confesate, cambia. Dios quiere, está con los brazos abiertos esperando tu venida y está a una confesión de distancia. Y fui sanado de eso y pude tener una actitud sana para con mis hijos de ahí en más. Debemos sanar nuestras emociones. Pero esto es el momento entonces de confesión, de discipulado, porque si ya los confesaste, basta de sanidad interior y las emociones no. A veces una pastilla puede hacer de que se equilibren nuestras hormonas, pero si no, las emociones tienen que ponérselas a los pies del Señor. Basta de ser tan emocional y de caer siempre en lo mismo. Un discipulado obediente. Y la otra es monitorear mi progreso, ver cómo estoy, permitirle a mis hermanos, a mis pastores, que me revisen, que me vean cómo voy saliendo de todas estas cosas, cómo voy cambiando, cómo va avanzando en mi vida, cómo voy creciendo espiritualmente. Lo otro es establecer rutinas diarias, sí, rutinas diarias. Levantarme en la mañana y orar, leer la Biblia, buscar un discipulado, hacer cosas buenas como salir a caminar, tomar mucha agua, empezar a alimentarme bien, tener actitudes sanas. No es solamente lo espiritual. Nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Tenemos que en su totalidad ser sanos. Y quinto, perdonate. Perdonate cada vez que falle, porque eso es difícil, perdonarse a uno mismo. Es más fácil a veces perdonar a los demás que a uno mismo. Pero cada vez que caigo y falle, perdonate y sé constante, insistí, dale, levántate, cambia el yo tengo que por el quiero que. Pero eso te lo da, es como el músculo que se entrena. Eso te lo va a dar el cambio de hábitos, te lo va a dar el deseo de agradar a Dios, de ir a buscarlo, una comunión íntima, profunda, violenta con el Señor, y te vas a dar cuenta de que hay tanto más tiene Dios para darnos. Permitámosle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios nos dio el espíritu de dominio propio, de templanza. Y que el obrar de Dios en tu vida sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y tener una vida feliz. Permitile a Dios obrar en tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los que está escuchando, Señor, y viendo este video. Y te ruego en el nombre de Jesús que los guardes, que los bendigas y que te reveles a sus vidas, Señor. De que tu Espíritu Santo está en ellos y quiere ocupar el lugar que le corresponde. Para traer abundancia de gozo, de paz y de que el fruto de tu Espíritu Santo sea revelado en sus vidas y que el mundo pueda glorificar a Dios. Que pueda glorificarte a vos. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y te pedimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos.